¿Qué tal? Vamos a ver qué es el modelo entidad-relación, que también podemos encontrar como modelo ER o diagrama ER. ¿Y qué es un modelo? Es una representación de la realidad por medio de abstracciones. Y una abstracción es un proceso mental que consta o que consiste en seleccionar algunas características y propiedades de un conjunto de cosas del mundo real. Por ejemplo, dibujo aquí esto, que es una abstracción de una manzana. Con yo dibujar esas características, bueno, ya podemos decir es una manzana. Y no estamos viendo físicamente una manzana como tal. Entonces es una abstracción. Si pongo, por ejemplo, aquí una carita feliz, no estoy viendo a una persona con una cara feliz. Es una abstracción de una carita feliz. Entonces, un modelo de datos es una colección de conceptos que se emplean para describir la estructura de una base de datos. Estos modelos de datos incluyen entidades, atributos y relaciones, donde las entidades en sí es la representación de un objeto o concepto del mundo real. Entonces podemos ponerle aquí entidades, un objeto, si lo podemos ver así, objeto o cosa. ¿Ok? Como verlo un poco más general. Objeto, cosa o lo que comúnmente se utiliza, algo que sean personas. ¿Okay? Los atributos vienen siendo las características que posee una entidad. Los atributos serían las características de una entidad. Que si lo vemos así, entonces son las características de ¿qué? De objetos, cosas o personas de las que estemos hablando. Y las relaciones son precisamente la asociación o las asociaciones que existen entre entidades. Lo vamos a poner aquí, asociación o asociaciones entre entidades. Y de forma general, la representación de ellos, por ejemplo, de las entidades, se representan con un rectangulito, los atributos con un óvalo y las relaciones con un rombo. Dentro de lo que son las entidades que decíamos para identificar de forma más rápido son las personas o bien cosas, tenemos lo que son las concretas o las abstractas. Que en las concretas tenemos aquellas cosas que son tangibles, por ejemplo un empleado, una casa, un auto, etc. Y en las entidades abstractas tenemos aquellas cosas que bueno no son tangibles, como una cuenta bancaria, un curso, una membresía del cine, etc. Y los atributos decíamos que en sí son las características de una entidad. Tenemos los atributos simples, los cuales en sí no se pueden dividir en subpartes. Por ejemplo, la colonia, la calle, un número, una edad, etc. Esos no tienen o no se pueden dividir en partecitas. Va a quedar más claro con el que sigue. Los atributos compuestos se pueden dividir en subpartes. Ejemplo, si tenemos un atributo que se llama nombre completo, lo podemos dividir en nombre, o se dividiría en tres correctamente, que es el nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno. Y si vemos acá, si ya lo tuviéramos dividido en apellido paterno, apellido materno, es simple. ¿Por qué? Porque no se divide en subpartes. Un apellido paterno no puede estar dividido en partes, o un apellido materno no puede dividirse en más partes. Tenemos también los atributos monovalorados. Son aquellos que tienen un valor único para la entidad. Por ejemplo, si tenemos la entidad persona, una persona no puede tener dos fechas de nacimiento, tiene una única fecha de nacimiento. O bien no tienen dos CURPs, las personas no tenemos dos CURPs, tenemos un único CURP. Por lo tanto, ese valor o ese atributo es monovalorado. En los atributos multivalorados se tiene un conjunto de valores para una entidad. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de personas, una persona puede tener uno o varios teléfonos. Otro ejemplo sería una persona puede tener uno o varios correos electrónicos, etc. Y tenemos también los atributos derivados.
los cuales su valor se puede obtener a partir de otros atributos. Ejemplo, si tenemos el atributo edad, ese no se lo pedimos al usuario, simplemente lo calculamos a partir de la fecha de nacimiento. Una nota importante: en sí, el valor de un atributo derivado no se almacena como tal en la base de datos, simplemente se hace una consulta para obtenerlo a partir de los otros atributos. Entonces, dentro de la simbología, para las entidades, le voy a poner aquí una E. Para las entidades tenemos estas. Esta simboliza una entidad fuerte o una entidad pues común, y esta que lleva a doble rectángulo es una entidad débil, la cual, bueno, ya lo vamos a ver en su momento. La entidad débil se pone cuando carece de una llave primaria. Si no tiene llave primaria, entonces se convierte en una entidad débil, que después será absorbida por una relación. Las relaciones se representan con un rombito. Aquí está una relación. Y en los atributos tenemos el óvalo, que representa, bueno, decíamos un atributo. Tenemos un óvalo, pero cuando le ponemos el atributo y lo subrayamos, significa que tenemos una llave primaria. No va a acabar, llave primaria. O también clave primaria. ¿Es llave o clave primaria? Además tenemos los que llevan doble óvalo, que son los atributos multivalorados. Okay. Y tendríamos entonces los atributos, se fijan, es un óvalo, pero va punteadito. Este atributo son los atributos derivados. Ejemplo, tenemos un atributo X, el nombre de una persona sería en un óvalo, y le ponemos aquí nombre. Una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria es algo que identifica de forma única e irrepetible alguna cosa o persona. Ejemplo, si hablamos de autos, ¿cuál sería la llave primaria de autos o de un auto? Es aquello que identifica de forma única e irrepetible a un auto. ¿Cómo puedo yo diferenciar a un auto específicamente de todos los demás autos? Una pudiera ser por la matrícula, que es el número de placa, o bien que trae el motor, el número de serie. Sería una forma de identificar de forma única e irrepetible a un auto. Si hablamos de personas, ¿cómo puedo identificar a una persona de forma única e irrepetible? Con su CURP. El CURP es único e irrepetible para cada persona. Si estamos hablando de empleados, ¿cómo puedo identificar de forma única a cada empleado? Pues tienen un RFC. O bien le ponemos un ID a cada empleado. ¿Ok? Ahora, el multivalorado, como decíamos, es aquel que puede tener uno o más valores. Decíamos el número de teléfono. Yo como persona puedo tener uno o muchos teléfonos. Yo como persona puedo tener uno o muchos correos electrónicos. Y los derivados, decíamos, son aquellos que se pueden obtener a partir de otros atributos. Decíamos el ejemplo de la edad. La edad no se la pedimos al usuario, no la guardamos, simplemente se obtiene de otros, que se obtendría a partir de ¿quién? De la fecha de nacimiento. Otro ejemplo, si estamos hablando de un sistema de ventas, ya tenemos la cantidad de productos, el producto que compró y el costo. Un atributo derivado sería el total a pagar. ¿Ok? Tenemos además este simbolito que, se fijan, es un triángulo de cabeza, y adentro dice IS-A, o también pudiera ser ES, que es una especialización o generalización. En sí se utiliza para lo que es herencia. Si observamos hasta este punto, podemos ver que ya tiene una relación con materias que llevan ustedes, por ejemplo, como programación, y específicamente orientada a objetos. Si se fijan, las entidades vendrían siendo las clases. Lo que son los atributos, de igual forma lo llaman ustedes en programación, son los atributos,
que tiene una clase o las características que tiene una clase, que vendrían siendo también las variables que luego manejan. Y si lo vemos así, comparándolo pues con lo que es programación orientada a objetos, una relación vendrían siendo los métodos. Y en este caso el ISA también viene siendo la herencia que se aplica en programación orientada a objetos. Se fijan, ya todo se empieza a relacionar, o las diferentes materias que toman ya tienen una relación. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, precisamente hablando de cursos. Entonces está el profesor. Tenemos un profesor que imparte un curso a alumnos, ¿no? Es el profesor. Un profesor, si se fijan, es una entidad o... Vamos a verlo aquí. Entidad, relación. Las entidades habíamos dicho que eran personas o cosas. Entonces un profesor es una entidad, una cosa. Otra forma en la que los podemos identificar. Las relaciones vienen siendo verbos o acciones. ¿Ok? Entonces tenemos un profesor. Un profesor es una entidad que viene siendo una persona o una cosa. Entonces lo ponemos con un rectangulito. Ahora dijimos, el profesor imparte un curso. El impartir, lo vamos a poner aquí. Lo voy a poner hacia abajo para no borrar eso de ahí. Decíamos que el profesor imparte un curso. Identificamos a un profesor, identificamos que hay cursos. Un curso es una cosa o una persona. Lo ponemos aquí. Tenemos un curso. Y lo decíamos que imparte. Entonces viene siendo un verbo o una acción, el impartir. El profesor imparte curso. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tiene el profesor? Pues un profesor puede tener un RFC, porque si es un empleado tiene un RFC. Puede tener un CURP. Bueno, vamos a quitar no tanto así. Tiene un nombre. Aquí lo ideal siempre, en vez de poner el nombre completo, vamos a ponerlo hacia abajo para que se vea. Poner así. Un nombre. Pero en vez de poner el nombre completo, lo ideal es dividirlo en nombre o nombres. Aquí era nombre completo. Que se divida mejor en nombre, apellido paterno y apellido materno. Lo ideal siempre es dividirlo en estas tres partes. Ya después, bueno, veremos por qué no. La experiencia es para consultas y demás, siempre será mejor tenerlos divididos. Entonces el profesor, ¿qué más puede tener? Una fecha de nacimiento. Ya. El profesor imparte un curso. ¿Qué características debe tener un curso? Pues un ID o un número de curso. Un nombre del curso. Y el profesor que imparte el curso, si yo voy a poner la fecha en que se imparte o fecha de inicio de cuando se va a impartir el curso, ¿dónde iré esa fecha? La fecha de inicio del curso va en el profesor. ¿Es una característica del profesor como tal? No. ¿Es una característica del curso como tal? No. Entonces, ¿dónde va? Imparte o fecha de inicio iría aquí, porque es la fecha de inicio que imparte un curso un determinado profesor. O si, bueno, ya sería agregarle más cosas, pero hasta ahí nada más. Ya después haremos más ejemplitos. Vamos a ver. Entonces el RFC de aquí, dijimos, hay entidades, las hay. Cada entidad tiene sus atributos. Luego las entidades tienen llaves primarias, si no, no tienen razón de ser o se convierten en entidades débiles. Del profesor, ¿cuál sería su ID?
El ID es algo que identifica de forma única a un profesor. Habíamos dicho el RFC, entonces este va subrayado. Luego tiene fecha de nacimiento y nombre completo. Si tuviera además teléfono, bueno, puede ser teléfono o teléfonos. Si le permitimos que haya, si fuera solo un teléfono el que se permite, pues así está bien. Pero si le decimos que puede tener uno o varios teléfonos, entonces va con doble óvalo. Ahora, el curso, ¿cuál es aquel atributo que lo identifica de forma única? Pues el ID. Entonces va subrayadito y luego el curso tiene un nombre. Entonces el profesor imparte un curso y tiene una fecha de inicio, y además de una fecha de inicio que tiene una fecha de término. Le voy a poner fecha fin para que quede más cortito. Este es un ejemplo demasiado sencillo, solo para mostrar el uso rápidamente de las entidades, relaciones y atributos.